días a todos los que no han podido saludar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos haces parar y abrir tu palabra. Gracias porque tú te quieres dar a conocer a través de ella. Y ante ella, pues queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, que tu Espíritu Santo mueve nuestros corazones para recibir lo que nos quieres decir, que Señor, tu Espíritu Santo actúe poderosamente en nosotros para que nos dé la voluntad para obedecer lo que tú nos digas en tu palabra. Señor, yo te pido que tú me capacitas y me guíes, que seas tú hablando con tu Santo Espíritu a través mío. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que montar un mueble como familia? La última vez que fue para nosotros no fue un mueble, fue una puerta, pero de estas que tiene 3 piezas y que tienen una estructura y la tienes que montar. Lo típico, muebles que hacemos de IKEA y tal. Pues puedo decir que nos tardó 3 veces montarla y desmontarla hasta acertar. Y en ese proceso yo y mi esposa tuvimos momentos tensos, porque uno se frustra. Y la familia lucha para lograr aquello que juntos los dos mentes están allí mirando los planos, están leyendo las palabras, pero no se logra entender. Supongo que todos hemos vivido momentos así, desafiando nuestra mente. Doy gracias al Señor por nuestra hija Lidia, que cuando hay algo así, si la tenemos, Dios le ha dado una capacidad de entenderlas, y es una gran bendición. Y ella nos tuvo, entonces luchamos más que habituado con ello. Bien, si hemos pensado en estos momentos y nos hemos recordado el esfuerzo mental, la lucha para entender las instrucciones, pues me gustaría que nos planteásemos hoy cómo estamos empleando nuestra mente en obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y estamos en Oseas, vamos a abrir en el capítulo 1, y si lo tenemos ahí, vamos a ir viendo, recordando primero lo que hemos visto. Si puedes pasar al siguiente. Estamos en una situación donde Israel ha sido infiel a Dios, ha estado con idolatría, adorando a otros dioses, ha adulterado en cuanto a la imagen o la idea de que hay un pacto entre Dios y Israel como marido y mujer. Y Dios ha llamado de una forma extraordinaria a Oseas no a predicar la palabra, sino a vivir una experiencia. Y esa experiencia sirve para reflejar y experimentar en su vida el dolor de Dios por la infidelidad de su pueblo Israel, al mandarle a Oseas que se casa con una mujer fornicaria, que luego es adúltera, y él experimenta en el hogar lo que son las consecuencias y el dolor de la infidelidad de su esposa Gomer. Entonces, si recogemos el texto, estamos, primero, si puedes pasar, estamos en Oseas. Oseas es el primero de los profetas mayores, después de Ezequiel y Daniel, y antes de Joel. Este ocurre unos 775 años antes de Cristo en el tiempo. Y es el tiempo después de que Israel se ha dividido en dos, los 2 tribus del sur y los 10 tribus del norte, Israel y Judá. Bien, estamos en esta situación. Y si puedes pasar, nos dice: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Aquí se expresa Dios a través del profeta Oseas
usando el nombre de su su último hijo, Lo-Ami, que Dios se ha deshecho de su pueblo infiel. Se ha acabado el tiempo de que Dios lo ha soportado, su infidelidad, su adulterio, y dicho, ya no sois mi pueblo. Y por eso le dice Lo-Ami. Y antes a la hija le puso Lo-Ama, que es no compadecido. Dios ya no va a compadecerse de Israel. Y antes a su primer hijo, Jezreel, la promesa de la simiente de Dios. Entonces, vemos que Dios está diciendo que se ha acabado su paciencia con Israel. Y de la misma manera, la mujer de Oseas, Gomer, está siendo infiel, se está adulterando. De hecho, los dos últimos hijos no han sido hijos de Oseas, sino de los hombres con quien ella estaba teniendo relaciones con sus amantes. Así que vemos esa situación dolorosa para Oseas, al ver a su esposa ser infiel y irse con otros hombres, y esto debe reflejar cómo se siente el Señor ante la infidelidad de Dios. Y en todo lo que vamos a ver en Oseas, debemos de recordar que el deseo de Dios es la restauración. El deseo de Dios es que Israel se arrepienta y vuelva a él. Y el deseo de Oseas también es que Gomer vuelva a casa con él. En todo ello vemos que Dios es fiel y Israel no lo es. Vemos que Oseas es fiel, pero Gomer no lo es. Y Dios es fiel y nosotros no lo somos. Ese es el título que quiero dar al estudio de esta mañana, a la predicación de esta mañana. Si pasamos, recordar rápidamente la infidelidad de Dios. Este es el pacto que Dios hizo con Israel. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y te sacías, y la plata y el oro se te multiplican, y todo lo que tuvieres se aumenta, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Dios, de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Aquí vemos que Dios es su soberanía en su pacto con Israel cuando les saca de Egipto. Ya les advierte de las consecuencias si les son infieles. Y lo que estamos viendo aquí en Oseas es que se ha cumplido. Se ha cumplido lo que Dios no quería y lo que el pueblo debería haber estado advertido y vigilando sus corazones y sus mentes de seguir al Señor fielmente ante la posibilidad que podrían apartarse de él. Pero lo han hecho. Y esta es la situación triste en la cual se encuentra. Si puedes pasar, Esteban, gracias por tu ayuda. Y entonces el Lo-Ami es que ya no sois pueblo mío. Esto se cumple en el tiempo. Un poco después de este pasaje en Oseas, Asiria invade Israel, es conquistado y son deportados por 2 veces, y Israel ya no existe. Y de hecho Israel nunca vuelve. Es acabado Israel. Judá sí que vuelve, pero Israel no vuelve. Allí es el final
del pueblo de Israel. Aparentemente en cuanto a existencia hasta el día de hoy. Pero veremos ahora, si puedes pasar, que Dios dice en el siguiente, en el versículo que hemos leído, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Quisiera que pensamos en la gravedad de esto. No ser pueblo de Dios, no pertenecer a Dios. Sería, como he puesto aquí, no pueblo de Dios. Dios ya no será tu defensor, Dios ya no será tu padre, Dios ya no será tu esperanza, Dios no será tu refugio. Mientras que si eres como la promesa, vamos a verlo en adelante, con todo, versículo 10, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Dios ha dicho que no vais a ser pueblo mío. Pero aquí interrumpe todo lo que va a ser el desarrollo de la relación entre Oseas y Gomer y la relación de Dios con Israel, lo interrumpe para abrir a un futuro de esperanza, donde sí que será un pueblo suyo. Y sí, Israel se unirá con Judá y con todas las naciones a adorar a Dios y será un pueblo suyo. Este es lo que se llama una profecía. Hijos del Dios viviente. ¿Qué significa ser hijo del Dios viviente? Dios en su amor se entrega totalmente a los suyos. Dios se entrega a sí mismo para santificar un pueblo para sí. Dios sacrifica a su único hijo para redimirlos de la condenación. Ellos serán adoptados para que le pertenezcan. Estos son los hechos que podemos apropiar cualquier ser humano que cree en Jesucristo. Y era una promesa para el pueblo de Israel. En el futuro, ¿cómo llamamos cuando vemos una palabra de Dios que nos habla de lo que va a pasar en el futuro? Lo llamamos profecía. No todo Oseas es profecía. A veces es simplemente historia de lo que ocurre con Oseas y Gomer, o con Israel y Dios, y lo que pasa alrededor y en las naciones. Pero sí que hay versículos que son profecía. Y la profecía es cuando Dios dice algo, revela algo de lo que va a pasar a un profeta, uno de sus siervos que hablan en su nombre al pueblo. Bien, si puedes pasar, Esteban. Y si puedes pasar otro. Este cumplimiento, pues, la vemos expresado por el mismo Señor Jesús. En Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Este es el corazón del Señor, expresado por Jesús al estar en Jerusalén. Porque cuando está en Jerusalén se encuentra también que el pueblo de Dios, su corazón está lejos de Dios. No le buscan. Se han vuelto a las apariencias, los sacrificios, el culto exterior, pero su corazón está lejos de Dios. Y se acuerda del corazón de Dios, que en la historia de Dios con Israel, ¿cuántas veces lo ha querido traer a sí mismo otra vez? Pero el pueblo no ha querido. Si puedes pasar, por favor. Esta es una promesa en Ezequiel, lo vamos a pasar, si puedes pasar, por favor.
Y quisiera hablar un poquito de lo que hemos leído en el versículo 10 y en el versículo 11, lo leeremos en un momento, que es una profecía. Cuando tú coges una piedra y la tiras en un charco, produce unas olas. Y es un poco este dibujo aquí. Las profecías, cuando Dios habla, tiene una aplicación directa en el tiempo, en la época que habla el profeta. Aquí, por ejemplo, es en el año 734 hasta el año 724 a.C., con Oseas hablando de parte del Señor como profeta al pueblo de Israel. Luego, la vemos otro cumplimiento en esa profecía con Jesús y los samaritanos y judíos que son aceptados por su fe en Jesús como parte del pueblo de Dios en el año 30 después de Cristo. Y después hay otra como ola, que es el cumplimiento esperado y completo cuando realmente se ve Israel volver con un pueblo numeroso que no se puede contar. Cuando volvieron de la cautividad en Babilonia, volvieron mayormente del tribu de Judá. Algunos israelitas se acoplaron, se unieron, pero muy pocos. No es una multitud, pero aquí en Oseas habla de gran número. Entonces ese no ha ocurrido, hasta el día de hoy no ha ocurrido. Entonces es una profecía refiriéndose a Apocalipsis 7:9, cuando de todas las naciones viene a adorar al Señor el pueblo de Dios, que incluye judíos, israelitas, samaritanos. Decir que el tribu del norte se llegó a llamar samaritanos y el tribu del sur los judíos. Y el tribu del norte, los samaritanos, realmente también se refiere, y si lees esta profecía, verás que también lo llama Efraín, porque en Efraín y Manasés, los hijos de José, pues fueron dados este terreno. Samaria era su zona, su herencia como tribu de Israel. Entonces, lo que vemos es que Jesús visita a Samaria y los samaritanos, algunos samaritanos creen en él, de manera que se cumple esta profecía espiritualmente por la fe, pero no se cumplirá hasta que vemos el cumplimiento en el futuro, en la venida del Señor Jesucristo en su reino. Y se unirá pueblo suyo de todas las naciones que han creído en él como su Señor y Salvador. Bien, ahora si entendemos eso, que la profecía tiene varios cumplimientos en muchas ocasiones, ¿puedes pasar? Lo podemos entender que los que lo vivieron, Oseas, Israel, no vieron los cumplimientos futuros, no lo entendían. Lo que ellos entendían era la que vivían ellos. Si yo fuera de paseo, de excursión, de montaña, cuando yo llegara cerca de esta montaña, ¿podría ver estas otras? Cuando estoy en este lado de la montaña, no lo podía ver. Porque esa montaña lo obstruye, esa es la idea. Es difícil que cuando están viviendo la primera cumplimiento de la profecía y la segunda que se vea la tercera. Y entonces pues ellos no saben, Oseas no sabía cómo iba a ser el cumplimiento. Nosotros sí que lo podemos ver porque tenemos una revelación completa de Dios. Y porque el mismo Señor Jesús se reveló y habló de profecías que se cumplían, y también tenemos esta afirmación por otros de los discípulos que lo enseñaron en el Nuevo Testamento. Bien, pues también tienes, para ver una profecía, tienes otras profecías paralelas por otros profetas en el Antiguo Testamento. Bien, pues hemos visto esto. Si puedes pasar.
Ahora, Pablo, bueno, creemos que fue Pablo que escribió los Romanos, Pablo quería mostrar a un pueblo judío que Dios tiene derecho para escoger unos y rechazar otros. En Romanos 9, la persona que lo tiene, si lo puede leer, Pablo está exponiendo que Dios puede escoger a gentiles para que sean salvos a través de su fe en Jesús y puede deshacerse o rechazar a judíos que no abrazan el Evangelio de Jesucristo. Entonces, él tiene este problema. A ver, ¿dónde en el Antiguo Testamento puedo mostrar que Dios puede elegir unos y rechazar otros? Entonces, va a Oseas. Y si lo puedes leer, por favor, José. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios divino. Gracias. Pues fijaros que se refiere a Oseas. Ahora tenemos que entender por qué Pablo quiere usar Oseas. ¿Qué está ocurriendo en Oseas? Pues Oseas está diciendo de parte de Dios que dentro del pueblo judío Dios puede decir, ahora no os quiero, ahora no hay salvación. Y más adelante puede decir, sí, ahora sí hay salvación. Y ahora sí que os recibo. Dios en su soberanía puede elegir. Y de esta manera, Pablo puede argumentar de una forma clara y revelada en la Escritura que igual que Dios en su soberanía podía escoger en el pasado quién se salvaba y quién se perdía, Él podía escoger allí en el Nuevo Testamento quién se salvaba y quién se perdía. La elección de Dios. Muy bien. Ahora, si podemos pasar al siguiente. ¿Qué enseña acerca de Dios y los judíos en Oseas? Dios puede elegir rechazar a judíos de un lugar en un tiempo de Oseas y más tarde aceptarles. ¿Qué quiere enseñar el uso del ejemplo de Oseas en Romanos 9? Igual que Dios eligió rechazar a unos judíos y aceptar a otros, Dios puede elegir rechazar y aceptar a quienes Él quiere, sean gentiles o sean judíos. Muy bien. Hemos estado considerando la salvación amplia, salvación entre naciones, salvación para todas las personas. Ahora vamos a ir viendo en el resto del capítulo 2 de Oseas cómo esto se vive de forma personal. Oseas, Gomer, Israel y nosotros. Bien, pero antes quería aclarar una cosa. ¿Puedes pasar? La elección de Dios. Esa elección de Dios que rompe nuestra cabeza porque no nos cabe. Aquí hay una suma que no cuadra. 100, 100 y 100, 100. No cuadra. No es ser humano, no es lógica, pero intento reflejar con ella la realidad de la salvación. Es 100% elección de Dios. Dios elige en su soberanía y como Él quiere, como creador, como el alfarero hace un vaso y que le guste y se lo queda y el otro lo rompe y lo vuelve a hacer. Dios en su soberanía puede hacer eso, como lo hemos visto en Oseas y en Romanos. Luego, el ser humano es 100% responsable de que ponga su fe en el Señor o no. Son dos perspectivas.
la elección de Dios es 100% elección de Dios, es la perspectiva divina. Y el 100% humano es la perspectiva humana. Y lo maravilloso de esto, y lo que no lo podemos llegar a comprender en su totalidad, es que estos dos hechos concuerdan entre sí. Los que se arrepientan y creen en Jesús, las personas, coinciden con los que Dios ha elegido. Y lo que Dios ha elegido coincide con las personas que deciden poner su fe en el Señor. La hemos de creer. Eso es lo que nos enseña el Señor en su palabra. Bien, entonces, volvemos al último versículo, si puedes pasar, por favor, del capítulo 1. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Os acordáis? Jezreel es el nombre del primer hijo de Oseas y Gomer, que Dios lo ha puesto. Y aquí es la idea de la simiente de Dios, y que Dios, si puedes pasar, Esteban. He saltado, vale. Sí, pues, soy yo, me he equivocado yo. Solamente para, antes de eso, destacar que el problema entre Israel y Judá, los conflictos que había, están basados desde que el reino se dividió, en el reino norte del sur, por el rey Jeroboam, que rebeló contra su hermano. Y este rey en Samaria, Jeroboam cambió el lugar del culto a Betel y Dan en lugar de Jerusalén. Ahí lo veis en Reyes. Nombró sacerdotes que no eran del tribu de Leví. Jeroboam eligió ídolos en Dan y Betel, y obligó al pueblo de Israel a adorar ahí y no ir a Jerusalén a adorar. Se casaron con los asirios, esto con más tiempo, más adelante, tiempo de Oseas y más adelante, y además cuando los pocos que volvieron del cautiverio se casaron con los asirios y desobedeciendo Deuteronomio 7, 3 al 5. Los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando volvieron los judíos del cautiverio. Y afirmaban los samaritanos que su copia del Pentateuco era la única copia original. De manera que entre ellos había peleas, había odio, y no se trataba entre sí. Esa es la condición del pueblo de Israel y Judá, Samaria y Judá. Bien, es importante entenderlo. Ahora sí pasamos al siguiente. Y aquí en el capítulo 11 dice, porque el día de Jezreel será grande. Jezreel era un lugar muy fértil, donde se sembraba y se segaba mucho, pero además pues nombró a Jezreel como el que iba a hacer justicia a Jehú, que había rebelado contra Dios y que vivía a su manera. Y ese simiente de parte de Dios nos recuerda el simiente de David, y que Jezreel, en este caso, no se refiere a Jezreel, hijo de Oseas, sino el Jezreel, el gran Jezreel, que va a ser el simiente de Dios. Y ese simiente de Dios es el Señor Jesucristo, el Hijo de David. Entonces, se refiere a ese gran día que todavía no ha llegado, cuando Él venga en poder y para reinar en el futuro. Dios lo ha sembrado. Hoy lo que vivimos es que ha sido sembrado en nuestros corazones y mentes, y no lo vivimos físicamente, esa unidad y ese pueblo enorme que adora a Dios, incluyendo de todas las naciones y de Samaria y Judá. Pero es muy importante ver esto.
Judá y Israel, o Judá y Samaria, van a estar unidos y completamente de acuerdo en elegir al Mesías, el Señor Jesucristo, como su rey. Se vuelven a unir lo que ahora mismo sigue siendo pueblos divididos. Muy bien, Oseas 2:1. ¿Puedes pasar, Esteban? Y el tiempo ha pasado. Los niños han crecido. Y en la familia de Oseas ha habido mucho dolor y sufrimiento, porque en lugar de Gomer aceptar esa vivencia con Oseas en un matrimonio sano como familia, ella ha caído otra vez en sus antiguos hábitos, se ha cometido adulterio, tiene amantes, y durante tiempo Oseas los soporta. Donde llegamos ahora es que Oseas llega a su límite, pero recordar en todo esto de Oseas con Gomer es un reflejo de cómo Dios se siente con Israel y su infidelidad. Bien, entonces Oseas dice, decid a vuestras hermanas, a mí y a vuestras hermanas Rauma, Oseas dice a sus hijos ya crecidos, ir a hablar con vuestra madre. ¿Puedes pasar, Esteban? Porque Gomer ha abandonado la familia para adulterar y conseguir satisfacer sus deseos carnales. Ella ya no está en casa, está viviendo con sus amantes. Como Israel, aunque exteriormente está celebrando cultos a Dios y haciendo sacrificios, su corazón está por los dioses de los cananeos con Baal y adorando a Baal. Y de hecho emplea todo lo que Dios les da para adorar a Baal. Y cree que Baal es el que lo proporciona, así provocando aún más la ira de Dios. ¿Puedes pasar, por favor? Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Lo que Oseas dice a sus hijos es ir, persuade a tu madre de volver, que se aparte de su adulterio, de todo lo que está viviendo. Oseas quiere que vuelva. Y esto lo podéis imaginar que significaba que Oseas estaba dispuesto a perdonar su adulterio. Y él que amaba a Gomer y quería que volviera. ¿Cómo afectaría Oseas esta experiencia tan dolorosa y vivida en su casa cuando iba a hablar a los israelitas de cómo estaban adulterando contra Dios? Yo creo que haría mucho más efectivo su mensaje. Se transmitiría con más dolor y conocimiento de cómo se sentía Dios. Por eso Dios lo había permitido en su vida, para que podría llevar el mensaje de la mejor manera posible a su pueblo. ¿Puedes pasar? Porque Dios buscaba el arrepentimiento de Israel. Recordamos, ¿qué quiere decir mujer fornicario? Que eso era lo que era Gomer, y Israel está fornicando. Fornicar, cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Persona fornicaria, tienes relaciones sexuales con varias personas. Sinónimos, desenfrenado, compulsivo o promiscuo. ¿Puedes pasar? ¿Qué quiere decir mujer adúltera? Porque su madre se prostituyó, lo dice en Oseas 2:5, la que les dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Adúltera. Cuando un hombre o una mujer casado tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge.
¿Cómo pudo Gomer, habiendo salido de la mala vida, volver a ella? A lo mejor tú lo estás pensando. ¿Cómo puede haber una mujer que había vivido años buenos con Oseas, volver a ella? Pues es muy fácil sentarse en el banco y acusarlo, pero otra cosa es realmente tomarlo en serio. ¿Os acordáis lo que comenté hablando de el uso de nuestra mente? ¿Cómo la empleamos para el Señor? ¿Consideramos seriamente lo que está pasando en esta historia y lo que significa para nuestras vidas? ¿Puedes pasar? El Señor Jesús trata de identificar el origen del adulterio. He pedido que lean Mateo 5, 27 y 28, por favor. Habéis oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Jesús identifica cuál es el origen del adulterio. Nuestra mente es el origen de todos nuestros pecados. No sé si alguna vez, habiendo vivido las consecuencias de tu pecado, hundido, has pensado, ojalá que me pueda ir a una ermita para que no me tienta nada y me quedo allí solo. Pues hay hombres y mujeres que van a intentar, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el problema no está afuera, el problema está aquí y llevas la mente contigo a la ermita. Entonces, hoy vamos a centrarnos en esa mente que fue la mente de Gomer que la llevó a su pecado. Y es la mente de Israel que le lleva a su pecado y es nuestras mentes que nos llevan a nuestro pecado. ¿Puedes pasar, por favor? Y vamos a considerar seriamente las artimañas de Satanás. Lo podemos ver reflejado con Gomer, ¿vale? Supongo que lo ves directamente. Satanás es el mentiroso, el engañador que vino para robar, matar y destruir. Él es el tentador. Sabe lanzar sus saetas en el momento que bajemos la guardia, cuando estamos débiles, cuando nuestro sentido común está frenado por nuestras emociones o por la influencia y presión de los demás o por el alcohol o por algún tipo de estupefaciente. Sabe usar nuestra concupiscencia para que nuestras mentes sean atraídos por sus apetitos carnales. Sabe que si engaña nuestra mente para querer satisfacer sus concupiscencias, el pecado está a caer y con ello nos logra alejar de Dios. Si puedes pasar. Vamos a identificar qué es concupiscencia. Bueno, he escogido concupiscencia. La Biblia usa varias palabras, pero la más común es concupiscencia. Pero yo no sé vosotros, pero sin investigarlo no sabría que era algo malo que hay dentro de mí, pero no hubiera sabido identificar. Concupiscencia. Las inclinaciones y deseos desordenados que te desvían erróneamente de cualquier manera, ya sea que se trata de codicia, lujuria, prejuicios injustos o inclinaciones egoístas. Ves que a veces pensamos que estas cosas solo son un tema sexual, pero incluyen muchas otras áreas que son tentaciones. La carne, la tentación de la carne. Sinónimos de concupiscencia: lujuria, deseos juveniles, deseos de la carne, deseos mundanos, pasiones, deleites, malvados deseos, pasiones desenfrenados, ser compulsivo o promiscuo en tus deseos y en tus acciones. Bien, entonces creo que era importante identificar de qué estamos hablando. La Biblia usa estos términos. Yo no sé si tú estás consciente de que Satanás constantemente te está bombardeando con esa tentación de tus concupiscencias, a tu mente. Está provocándote a que tú te rindes o sigues esos deseos desordenados, esos deseos
de lujuria, de sexo, o de alcohol, de comida, de cualquier cosa carnal. Pero la Biblia dice, y a mí me sorprende mucho, he oído muy pocas veces la palabra lujuria en la iglesia. Y no oigo hablar mucho de estas cosas. Sin embargo, creo que es el mayor lucha que tenemos, día a día. Vamos a ver, pasamos. Desde que nos despertamos, nuestra mente es bombardeada por estas tentaciones, por imágenes y por acciones provocativas. Vemos algunas de ellas. En los medios sociales, qué rápido se nos viene una imagen de algún hombre, alguna mujer que nos provoca pensamientos sexuales. Qué rápido a través de las películas o las series siempre lo están. Casi aún en los dibujos animados de los niños, cada vez hay más de esto. Yendo por la calle, un anuncio, o en la ventana de una tienda, y luego la experiencia con hombres y mujeres que se visten de forma provocativa y con sus acciones y sus palabras y sus gestos provocan. Yo creo que es cierto que constantemente nos tenemos que enfrentar a estas tentaciones. ¿Puedes pasar, por favor? Y Satanás tiene un plan. Él quiere alejarnos de Dios, Él quiere que caigamos en el pecado y Él quiere destruirnos. Y cuando ha funcionado esa tentación y nos ha hecho caer en el pecado, Él usará ese deseo carnal para que sigamos cayendo en ese pecado. Lo repetirá. ¿Ha funcionado una vez? Pues lo seguirá usando. Él sabe que cuanto más nos dejamos dominar por nuestras concupiscencias, más los desearemos y menos lo resistiremos. O sea, cuanto más caigas, menos puedes, menos dominio tienes para resistir. Entonces caerás más. Su objetivo es que estés adicto a ese pecado de manera que no lo puedes dejar aunque quisieras. ¿Cuántas vidas hemos visto destrozados? Porque personas han vuelto adictos al alcohol, al sexo, a la pornografía, a las drogas. Destrozado. ¿Cómo comienza? ¿Dónde comienza? En la mente. Allí, cuando dejamos lugar y empezamos a pensar y desear aquella imagen, esa cosa o esa comida nos domina, o esa experiencia. Cuando te tienes esclavizado a un pecado, lo usará para destruirte, lo usará para enredarte con personas que viven practicando todo tipo de pecado y mal, y te tentará con otros pecados y vicios con tal de destruir tu vida, y que mueres perdido y apartado de Dios. Eso es el fin. Eso es lo que quiere tu enemigo y mi enemigo. De manera que debemos de tomar la advertencia en serio. Porque aquí es lo que ha pasado con Gómez. Lo podéis ver, ¿no? Ella está dominado por el sexo, está destruyendo su vida y la vida de sus seres queridos. ¿Podéis pasar? Vamos a recordar que todo esto es porque Israel está adulterando con otros dioses, está cometiendo idolatría contra Dios. Israel ha roto su pacto de Dios con su idolatría con los dioses cananeos. Israel ha olvidado a Dios, quien lo amaba. Israel ha prostituido con esos dioses y con otros países, creyendo que sus amantes le proporcionarán sus concupiscencias. Israel fornica y adultera con las mujeres de esos pueblos paganos.
Israel añade a su pecado que siguen ofreciendo sacrificios a Dios y cultos mientras que están adulterando con Baal. Dios manda a los pocos que no le han sido infieles a contender con los sacerdotes y líderes. Igual que los hijos tenían que contender con Gomer para hacerle ver su pecado y arrepentirse, los fieles que siguen al Señor como Oseas tenían que contender con los líderes religiosos, con los sacerdotes, con el pueblo, las personas importantes, para hacerles ver su pecado contra Dios. ¿Puedes pasar, por favor? Y entonces, Oseas empieza a advertir de que va a tener que tomar acción y castigar a Gomer. No sé que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y le deje como tierra seca y la mate de sed. Lo que describe Oseas aquí es cómo se castigaba a una mujer que se había prostituido, cómo el pueblo hacía justicia a esa mujer. Si puedes pasar. Gomer era culpable de violar sus votos matrimoniales y Oseas la amenaza con el castigo correspondiente de la época. Israel era culpable de violar sus votos matrimoniales y Dios le amenaza con el castigo, quitarle todo lo que Él le ha dado y abandonarla. ¿Puede pasar, por favor? No, ni tendré misericordia de sus hijos porque no son hijos de prostitución. Evidentemente, habla de su segundo y tercer hijo, que es lo ama y lo ama. ¿Puedes pasar, por favor? Oseas dice que si Gomer sigue en su adulterio, sus hijos van a sufrir las consecuencias y él no tendría misericordia de ellos. Dios advierte a Israel de cómo van a sufrir terriblemente sus hijos si siguen con su idolatría y no vuelven a él. Fue terrible cuando fue conquistado por Samaria. Cómo fueron torturados y muertos. Aceitaban antes los hijos que los padres, para que vieran los padres morir a los hijos. Así fue lo que trataron a sus hijos. Las consecuencias que sufriría Israel si no se arrepentía y volvía a Dios. ¿Puedes pasar, por favor? Los creyentes estamos expuestos constantemente por las tentaciones de nuestro enemigo Satanás. Y donde comienza la lucha es en nuestra mente. Él lanza sus dardos tentándonos a pensar en lujurias, sabiendo que si lo hacemos caeremos en pecado. Es una batalla feroz para ver si puede dominar nuestra mente y debemos estar preparados y vigilantes sin bajar la guardia, sin caernos. Antes he dicho que Dios es fiel y nosotros no lo somos. Dios es fiel a Israel, pero Israel no lo era. Oseas fue fiel a Gomer, pero Gomer no lo fue. Y debemos usar nuestras mentes para prepararnos para el futuro. Porque ¿qué pasará si no nos preparamos? Seremos llevados por esas tentaciones. Caeremos. Puedes pasar. Y debemos de coger la armadura de Dios. Perdón, la armadura de Dios la vemos en Gálatas, en Efesios 6, ¿vale? Pero no lo vamos a leer ahora. Pero la idea es llevar lo que necesitas para poder hacer defensa ante los ataques. ¿Puedes pasar, por favor? Y quiero terminar con este ejemplo. Un misionero hizo un labor en el campo misionero en la selva y un indio se convirtió, le ayudó en todo lo que pudo, pero luego él tenía que marchar y volvió unos años después. Y fue hasta el indio y le dijo, bueno, ¿cómo va tu vida como discípulo de Jesús? Y el indio dijo, mira,
es como dos perros rabiosos que se matan entre sí. Y el misionero se queda. A ver, ¿qué quiere decir? Dice, pues está dentro mío el Espíritu del Señor, pero está mi carne. Y es una batalla día a día para que no caiga en la tentación, en las obras de la carne. Y entonces el misionero todo preocupado dice, ¿y cómo va la lucha? Y el indio dijo, depende. Y el misionero dice, ¿depende de qué? Depende de qué perro alimento más. Debemos de tomar en serio que debemos de guardar nuestras mentes. ¿Y cómo guardamos nuestras mentes? Primero en oración. Ora al despertar, confesando que eres débil y que dependes totalmente del Señor, de que el Señor te guarda del mal, que te libre de la tentación y te ayuda a estar vigilando tu mente. Y durante el día, porque van a venir, la tentación van a venir. Y si no estás guardando tu mente en el Señor, y si el Señor no te está guardando, si no dependes de él en oración, caerás. Pide al Señor que te dé dominio propio y te ayude a llevar tu pensamiento a todo lo que dice en Filipenses 4:8. Vamos a leer Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Llevar nuestras mentes a todo lo sano que el Señor nos da. Memoriza versículos bíblicos que puedes recordar al momento que Satanás lanza una flecha para que tu mente sea llevado a tus deseos carnales. ¿Te imaginas? Estás andando por la calle y se te presenta una situación, no sé, una mujer provocativa y tu mente está para pensar más. En ese momento, en mi corazón recuerda tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:10. O cualquier otro versículo. 1 Corintios 5, 6, 15 o 10, 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente pero fiel es Dios que juntamente con la tentación nos dará la vía de escape. Memorizar los versículos para que en ese momento la tienes presente para defender tu mente, para que no siga y no caiga en la tentación de tu enemigo. Llena tu mente de la palabra de Dios, por la mañana, por la noche, en todo momento. Léela. Escucha predicaciones y estudios bíblicos cuando viajas. Alaba al Señor con cánticos y himnos que te recuerden su grandeza, que te hagan poner tu vista en el Señor Jesucristo. Busca activamente tener cada vez mayor comunión con los hermanos. Pide a tus hermanos de la fe que oren por ti. Todos necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros, pues estamos en una lucha espiritual cada día. Escucha música cristiana. Bien. Espero que habéis podido captar la seriedad y lo que demanda el Señor de nosotros. Espero que produce cambios. Ha de cambiar mi vida para que no caiga en ocupar mi mente en cosas que son pecados. Realmente tenemos una lucha feroz y continua. Y se requiere una prevención, una preparación dedicada, seria, si queremos vivir una vida victoriosa en el Señor. Gómez no hizo caso. Israel no hizo caso. Andy va a hacer caso. ¿Tú vas a hacer caso? Espero que con la ayuda del Señor, que el Señor bendiga su vida.